Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor, o al oscurecer. En esta oportunidad, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, amigos que pueden oírme este mensaje. Es un mensaje universal, un mensaje bíblico que tiene que ver con vivir en la ciudad, vivir en el campo, qué hacer con las ciudades, cómo relacionarnos con las ciudades, con el campo, qué dice Dios, dónde vivieron estos patriarcas, la mayoría, muchos profetas, y nosotros hoy en día, el mismo Jesús, nosotros hoy en día, ¿cuál es el llamado de Dios para su pueblo? ¿Dónde debemos vivir? Circunstancias especiales, ¿dónde debemos estar? ¿Cuál es el mensaje de Dios para los que están en la ciudad, para los que están en el campo, beneficios de uno y de otro? Vamos a analizarlo en esta oportunidad. Voy a utilizar bastante literatura, ¿verdad? Porque no quisiera más que mi comentario. El fundamento dado en lo que el Espíritu Santo dice a través de estos libros. Hay mucha confusión en este momento cuando estoy hablando, ¿verdad? Mayo 2020, doctores en teología, laicos, pastores, hermanos, o sea, parece que hay una confusión. Los que defienden a capa de espada que hay que estar en la ciudad, y entonces ignoran el campo, y los que defienden que hay que estar en el campo, entonces como si las ciudades nadie puede estar allí. O sea, extremos que se contraponen. ¿Quién va a trabajar en la ciudad si todo el mundo se va para el campo? ¿Verdad? Y entonces que si los centros avanzados, puestos avanzados, que esto aquí, dejemos que Dios, en este momento donde muchas personas les ha tocado pensar, vamos a seguir en esta ciudad. Miren lo que pasó con el coronavirus. Atrapado, confinado, en un apartamento, en una casa. Si usted estuviera en el campo y yo estuviera en el campo, como citadinos que muchos somos, hermano, es complejo esto, está metido en cuatro paredes, mirar el cielo un poquito que puedan ver, los que están en casa, los que tienen un solar, los que viven en un apartamento, mirar por la ventana, solamente paredes, pavimento, tendidos de luz, poquitos carros, etcétera, etcétera. Qué diferente, ¿verdad? Muchos les ha tocado pensar, religioso o no religioso, si está este confinamiento de más de 4.000 millones de personas, nunca visto en la historia de la humanidad, encerrado, respetando ese confinamiento, esa cuarentena, para evitar nosotros ser contaminados, o si nosotros somos poseídos, nos contaminamos, contaminar a otros. Entonces, mejor está guardadito en la casa. Universal, hermano. Si estuviéramos en el campo, qué diferente hubiera sido, ¿verdad? El confinamiento hubiera sido menos fuerte. Pudiéramos en nuestras 2 hectáreas, 1 hectárea, media hectárea, caminar, correr, hacer ejercicio, ver nuestros cultivos, ir al río, traer agua. No están apiñadas las casas como aquí en las ciudades. La comida aquí en la ciudad, difícil. El transporte que viene de las otras provincias o estados, trancados por los confinamientos, a veces de distritos, capitales, provincias. Entonces los productores no se pueden mover. Díganme, aquí en Venezuela, aparte del coronavirus, tampoco hay gasolina. Entonces es complejo para conseguir alimento. Cuando se consigue, a sobreprecio. Si estuviéramos en el campo, la historia fuera diferente. Entonces, muchos han pensado y se van para el campo, entonces lo de la ciudad, eso está revelado. Por eso que los del campo vamos a pasar hambre y necesidad y no vamos a generar diezmo y ofrenda y todo lo que sea para Dios. Claro que sí. Y se va a dejar la ciudad que se la coma el tigre, que le cae. No, va a venir gente a predicarle. Laicos, pastores, los de los puestos avanzados, a trabajar en favor de esa gente. Puestos avanzados establecidos por la misma organización, como lo vamos a ver,
y establecido por los mismos hermanos. Grupo de sostén propio. Familias que se van, educan a sus hijos, varias familias, y también lanzan misioneros, pues, como también lo hace la iglesia con sus instituciones, que también están llamadas a ser puestos de avanzada. Entonces, vamos a analizar esos aspectos que son interesantes. Pero vamos a comenzar por el Génesis, y verdaderamente el Génesis de todo este asunto. Génesis capítulo 2, por ejemplo, dice, versículo 8, 2, Génesis. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 16. 15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo trabajara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios preparó para sus hijos un huerto. No preparó edificio, no preparó casa, un huerto. El piso era la alfombra, esa parte edénica. Estoy diciendo que tenemos que vivir igualito que Adán y Eva, pero estoy colocando, explicando la parte inicial. Las paredes eran las plantas, o sea, cosas bien bonitas. Dios preparó un escenario espectacular para esta primera pareja. Un huerto, entre árboles, entre flores, una belleza extraordinaria, los animales. A diferencia, como lo hemos visto en la lección de escuela sabática, los dioses paganos no crearon nada, el hombre que se defienda como pueda, mientras que Dios escogió lo mejor para sus hijos. Y ese era el plan, que fueran avanzando, crecer, multiplicado, sojuzgar la tierra. Adán y Eva iguales, pero Adán el primero entre los iguales, para ser el gerente, para ser el guardián, para ser el mayordomo, junto con Eva. Allí estaban como primera pareja en ese Edén maravilloso. Vamos a leer lo que dice la revelación a través del espíritu de profecía. En el libro Hogar Cristiano, el capítulo 19, ¿dónde establecer el hogar? Principio. Al elegir un sitio para vivir, usted y yo, este es el ideal. Dios quiere que consideremos ante todas las influencias morales y religiosas que nos rodearán a nosotros y a nuestra familia. Deberíamos escoger la sociedad más favorable a nuestro progreso espiritual y sacar provecho de toda ayuda que esté a nuestro alcance. Quizás nos hallemos en situaciones molestas, pero muchos no pueden estar en el ambiente que quisieran, pero no debemos exponernos voluntariamente a influencias desfavorables para la formación del carácter cristiano. Cuando el deber nos llama a hacer esto, debemos orar y velar doblemente para que por la gracia de Cristo nos mantengamos incorruptos. Orar, Señor, indícanos ese lugar apropiado. Dice la página 115 del mismo capítulo 19. El hogar de nuestros primeros padres había de ser un modelo para cuando sus hijos salieran a ocupar la tierra. Ese hogar, embellecido por las mismas manos de Dios, no era un suntuoso palacio. Los hombres, en su orgullo, se deleitan en tener magníficos y costosos edificios y se enorgullecen de las obras de sus propias manos. Pero Dios puso a Adán en un huerto. Esta fue su morada. Los azulados cielos le servían de techo, la tierra con sus delicadas flores y su alfombra de animado verdor era su piso, y las ramas frondosas de los hermosos árboles le servían de dosel. Sus paredes estaban engalanadas con los adornos más esplendorosos que eran obra de la mano del sumo artista. En el medio en que vivía la santa pareja había una lección para todos los tiempos, hasta el 2020 y lo que falta antes de venir Cristo, a saber que la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo, al lujo, sino a la comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Si los hombres pusiesen menos atención en lo superficial y cultivasen más la sencillez, cumplirían con mayor plenitud los designios que Dios tuvo al crearlo. El orgullo y la ambición jamás se satisfacen, pero aquellos que realmente son inteligentes encontrarán placer
verdadero y elevado en la fuente de gozo que Dios ha puesto al alcance de todos. Mira el caso de Jesús. Jesús vino a esta tierra para realizar la obra más importante que había sido jamás efectuada entre los hombres. Vino como embajador de Dios para enseñarnos cómo vivir para obtener los mejores resultados de la vida. ¿Cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Un hogar apartado en los collados de Galilea, una familia mantenida por el trabajo honrado y digno, una vida sencilla, la lucha diaria con las dificultades y penurias, la negación y la economía, ¿verdad? Con el rollo abierto las escrituras, la tranquilidad de la aurora y los crepúsculos en el verdemente valle, las santas actividades de la naturaleza, el estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios. Tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús. Una vida en el campo. En la tierra prometida, Canaán, la disciplina que había principiado en el desierto continuó en circunstancias favorables en la formación de buenos hábitos. El pueblo no vivía apiñado en ciudades, sino que cada familia poseía una parcela de tierra, y esto aseguraba a todos las vivificantes bendiciones de una vida pura y conforme a la naturaleza. Qué maravilloso los ejemplos que estamos colocando de quienes el plan de Dios para que la gente viviera en el campo. Desde Adán y Eva, bueno, ya con el ejemplo de Jesús, etcétera, etcétera. En el ministerio de curación, asistencia a los desvalidos sin trabajo ni hogar, en la página 138, mire cómo dice, lo último que leí como un complemento aquí, el plan de Dios para Israel. En el plan de Dios para Israel, cada familia, cuando se repartieron las tierras, tenía su propia casa en suficiente tierra de labranza. Ese es el plan de Dios. De ese modo quedaban asegurados los medios e incentivos para hacer posible una vida provechosa, laboriosa e independiente. Y ninguna especulación humana ha mejorado jamás semejante plan. Y ninguna especulación humana ha mejorado jamás Y ninguna especulación humana ha mejorado jamás semejante plan. No especule nada. Este es el ideal de Dios para tener provisión para siempre. Y ninguna especulación, que no estén inventando. Al hecho de que el mundo se apartó de este plan, cada quien tuviera una casa y una parcela para trabajarla, se debe en gran parte la pobreza y la miseria que impera hoy, 2020. ¿Qué fue lo que se abandonó? Ese plan original, desde allá del Edén, el hombre en contacto con la naturaleza, no amontonado, no apiñado, viviendo pegado una casa con la otra. El plan original de Dios era ese, separados, contacto con la naturaleza. Y en este caso aquí, cuando se repartió la tierra de Canaán, a cada quien se le aseguró una casita y un terreno. Ningún plan ha igualado esto. Y por haberse olvidado de esto, como dice la parte final, ¿verdad?, el hecho de que el mundo se apartó de él, se debe en gran parte la pobreza y la miseria que imperan hoy. Tremendo, ¿verdad? Dice, al establecerse Israel en Canaán, la tierra fue repartida entre todo el pueblo, menos a los levitas. Las tribus fueron empadronadas por familia, y cada familia, según el número de sus miembros, le fue concedida una parcela. No fue una cooperativa, no fue una comuna, 30 familias, 40 familias, y todos juntos, un fogón junto, una cocina junto, un baño junto, todo. No, nada de eso era en el plan de Dios. Ese para los comunistas, los socialistas, esto no tiene nada que ver con Dios. Ese quiere
a hacer las cosas de Dios por ley y obligatorio, todo es igual, no, eso es del diablo, eso no pertenece a Dios. Respeta el ser humano que cree en eso, pero esa ideología no proviene del cielo. Bueno, ese era el plan de Dios, hermano mío. Y por eso aquí cuando uno lee este capítulo, los pobres que están apiñados en la ciudad ganando una miseria, necesitan que se les traslade al campo. Y nosotros, para tener un ambiente favorable, fuertemente, para nuestro desarrollo espiritual, como lo vamos a ver ahorita con algunos patriarcas, y lo que se recomienda hasta hoy, ese modelo del hogar establecido en el campo, tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar lugares donde podamos tener contacto visual, físico, con las plantas, respirar aire puro, hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Es el ideal. No lo cuestionemos a aquellos que lo leen aquí. Entonces, ¿qué están locos? ¿Qué vamos a ir para acá? No digamos eso. Es un plan revelado con las poquitas citas que le he mostrado. Ya usted puede ver que ese era el plan de Dios, pues. Desde el principio, Dios ha querido así. Ok. Hay otra cosa interesante que vamos a seguir compartiendo. Sigamos entonces revisando este asunto tan importante, ¿verdad? Fíjese, en el mismo capítulo 19, donde establecer el hogar, dice, Juan el Bautista, el precursor, recibió de sus padres, la página 116. El precursor de Cristo recibió de su padre su primera preparación. Pasó la mayor parte de su vida en el desierto. Prefirió Juan dejar de lado los gozos y los lujos de esta vida, de la ciudad, para someterse a la severa disciplina del desierto. Allí el ambiente era favorable para los hábitos de sencillez y de abnegación. Allí, sin que le interrumpiera el clamor del mundo, podía estudiar las lecciones de las naturalezas, de la revelación y de la providencia. Desde la infancia se le había recordado su misión y él había aceptado el cometido santo. La soledad del desierto le proporcionaba una gran oportunidad de escapar de una sociedad en que la sospecha, la incredulidad y la impureza lo dominaban casi todo. Desconfiaba de su propia fuerza para resistir la tentación y rehuía al contacto constante con el pecado, no fuese que hubiera de perder el sentido de su excesiva pecaminosidad. Evitaba estar mezclado con toda esa gente contaminada para no perder la sensibilidad, acostumbrarse acostumbrarse a ver borrachos, acostumbrarse a ver prostitutas, acostumbrarse a ver mujeres casi desnudas en la calle, acostumbrarse a oír vulgaridades, acostumbrarse al humo del tabaco, acostumbrarse a la violencia en la ciudad. Él venía también a la ciudad, se enteraba, pero no vivía en la ciudad. Predicaba allí en la ciudad, pasaba días predicando en la ciudad, pero se retraía a su retiro personal como profeta de nuestro Dios. Sigue diciendo la página 117. Tal fue el caso también para la gran mayoría de los hombres mejores y más nobles de todas las edades. Oí un doctor en teología, los hombres más nobles de todas las edades están en la ciudad. Mire, se criaron en el campo, doctor, hermano. Dice aquí, lee la historia de Abraham, de Jacob y de José, de Moisés, de David y de Eliseo. Estudia la vida de los hombres que en tiempos posteriores desempeñaron cargos de confianza y responsabilidad, de los hombres cuya influencia fue de las más eficaces para la representación del mundo. ¿Cuántos de estos hombres se criaron en humildes hogares del campo? Pocos supieron de lujos, no malgastaron su juventud en diversiones. Muchos de ellos tuvieron que luchar con la pobreza y las dificultades. Muy jóvenes aún aprendieron a trabajar y su vida activa al aire libre dio vigor y electricidad a todas sus facultades. Los mejores hombres de todas las edades se criaron en el campo. Ahora cristiano, olvídese de Luis Enrique que está hablando aquí. Sigamos el próximo capítulo, el 20. Beneficio físico. Bueno, antes de eso, yo quiero leerle en el libro mismo de Génesis quién fundó la primera ciudad. Y un poquito de lo que dice el Espíritu Profecía cotejado con la Biblia. En el capítulo 4 del libro de Génesis dice lo siguiente. Capítulo 4 del libro del Génesis.
Salió pues Caín, versículo 16, delante de Jehová, después que mató a Abel, etcétera, etcétera, y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, una de sus hermanas por parte de Adán, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de su ciudad del nombre de su hijo Enoc. La primera vez que aparece la palabra ciudad se refiere a Caín. Caín fue el que fundó la ciudad, para no quitarle tanto tiempo, y lo hizo para protegerse de las fieras, de todos esos animales a los que se veía expuesto una vez que perdió la gracia de Dios, se rebeló contra Dios. Entonces, como para buscar qué compañía, para protegerme, entonces fundó una ciudad. El primero que fundó la ciudad, vivir apiñado, vivir aglomerado, fue Caín, por la descendencia, no directamente de Dios, sino de la descendencia de los que se rebelan contra Dios. Ok, entonces en este contexto vamos a leer algunas cosas interesantes del espíritu de la profecía. Característica de Abel y su descendencia. Patriarca y profeta, capítulo 6, Set y Enoc. La página 67 dice, vamos a leerlo aquí. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad a la cual él dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Su descendencia se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre. Al homicidio, cuya comisión iniciara Caín, Lamed, su quinto descendiente, agregó la poligamia, y con cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar de la venganza prometida a Caín una garantía de su propia salvaguardia. Abel, mira la diferencia ahora, Abel había llevado una vida pastoral, habitando en tiendas y cabañas. Durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron. Primeramente, los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set. Y estos, los hijos de Set, para escapar de la influencia contaminadora de aquello, se retiraron a la montaña y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set que vivían en la montaña y estos que agarraron los valles, los hijos de Caín, mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Pero con el transcurso del tiempo se aventuraron los descendientes de Set poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles, los descendientes de Caín. Esta asociación produjo los peores resultados. Como dice Génesis 6:2, los hijos de Dios, por la descendencia de Set, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor. Los hijos de Set, en otras palabras, siguieron el camino de Caín. Unos vivían en la montaña, los fieles, y los otros en los valles. Podemos leer otro caso aquí. El caso de Enoc. Caso de Enoc, patriarca y profeta, apenas 72-74. En medio de una vida activa, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intensa y urgente eran sus labores, tanto más constante y fervorosas sus oraciones. Seguía apartándose durante ciertos lapsos de todo trato humano. Después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y el ejemplo, mezclándose con los que estaban en la ciudad, se retiraba con el fin de estar solo para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que solo Dios podía dar, manteniendo así en comunión con Dios, que no llegó a reflejar más y más la imagen de Dios. El método de Enoc,
Se registra en una compilación de cómo trabajar las ciudades. Un libro, una compilación de Elena White. Matutina Maranata, página 182. Dice, Enoc no instaló su morada entre los impíos. Se ubicó con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. De vez en cuando visitaba a los habitantes del mundo para darle el mensaje que Dios le había dado, tal como decía la página 72, 74 de Patriarca y Profeta. Después de proclamar su mensaje, siempre llevaba consigo a su lugar de retiro a algunos que habían aceptado la amonestación. Mire el método. Llegaba a las ciudades, predicaba en las ciudades, igual que Juan el Bautista, y luego se retraía al lugar, a su refugio. El accionar de una familia para ayudar a los seres humanos. Vivían en el campo, trabajaban en la ciudad, buscando salvar las almas, y luego se iban otra vez a su campo. Y como decía, no, si conseguía gente que aceptaba el mensaje, se lo llevaba para la finca, se lo llevaba para allá, para la tierra que venía. ¿Qué ocasionó la separación de los hijos de Noé? Patriarca y Profeta, página 112. Durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de los piadosos compañeros. Y después de un tiempo, decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a las llanuras del Sinar. Ya usted sabe lo que viene ahí, que estaba a orilla del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en esa llanura resolvieron establecerse. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Donde al principio habitaban durante algún tiempo los descendientes de Noé, continuaron habitando en las montañas donde el arca se había establecido. A medida que fue aumentando la población allí, los descendientes de Noé, comenzó la división, comenzó la gente que no le gustaba las cosas de Dios, que esto es aburrido, que esto aquí, que para allá. Dejaron las montañas y se fueron a la llanura de ¿qué? Del Sinar, ese valle fértil. ¿Dónde se fue Lot? También. ¿Dónde quedó Abraham? Por abreviar tiempo. A la montaña. Y esta gente, fíjense, por la parte de Noé, bueno, levantaron tremenda la Torre de Babel allá, el capítulo 11, nada menos, del libro del Génesis. David, ¿qué hacía? Con la oveja. ¿De dónde vino Elías? De la montaña. Y así, hermano, aquí tengo toda una monografía, todo un ensayo, desde Adán hasta finalmente el llamado que se hace a nosotros como pueblo de Dios, hasta ley dominical, hasta el decreto de muerte, cuando ya las plagas están cayendo, todavía va a haber gente saliendo de la ciudad. No pudo salir, pues, de una u otra forma, esos fieles que queden en ese momento, hasta ver el regreso de Cristo Jesús. Todo aquí montado en este trabajito sencillo. Pero si no hay billete, no se puede publicar. Lo que hacemos es comentarlo por esta vía. Sigamos leyendo. Ahora nos vamos. ¿Vieron esa secuencia tan bonita? Ahora, fíjense los beneficios físicos que se obtienen de estar en el campo y no en la ciudad. Dice, oiga esto, Hogar Cristiano, el capítulo 20, la familia de la ciudad. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. Hoy, coronavirus. Mayo 2020. La exposición constante al contagio. La exposición constante al contagio. Esto fue escrito hace más de 100 años. Las ciudades estamos expuestos al contagio de enfermedades. Igual que hace 100 años atrás, cuando se escribió este libro, hoy lo vemos con más claridad. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza a cada paso. No era propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, fue el propósito de Caín, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio
puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales, en medio de los cielos, en medio de las cuales quisiera que nos deleitáramos hoy. Cuánto mejor armonizaremos con el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. No es la voluntad de Dios que su pueblo se establezca en las ciudades donde todo es agitación, confusión constante. En favor de sus hijos deben evitar esto, pues el apresuramiento y el ruido desmoralizan todo el organismo. Debido a la actuación de las compañías monopolizadoras y a los resultados de las confederaciones obreras y a las huelgas, las condiciones de la vida en las ciudades se hacen cada vez más difíciles. Graves disturbios nos aguardan y muchas familias se verán en la necesidad de abandonar la ciudad. Ni una familia, página 121, ni una familia en 100 se benefician física, mental o espiritualmente por vivir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos donde hay campos, colinas y árboles. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de los tranvías y otros vehículos, y tendrán mente sana. Resultará más fácil lavar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Muchos padres mudan sus hogares del campo a la ciudad porque consideran esto como un lugar más deseable y provechoso. Pero al hacer este cambio, exponen a sus hijos a muchas grandes tentaciones. Los muchachos no tienen ocupación, obtienen una educación callejera y pasan de una etapa de depravación a otra hasta que pierden todo interés en cuanto a lo bueno, puro y santo. Cuánto mejor habría sido que los padres hubieran permanecido con sus familias en el campo, donde reina la influencia más favorable que les fortalecen física y mentalmente. Enséñase a los jóvenes a trabajar con el cultivo del suelo y déjenselos dormir el dulce sueño inducido por el cansancio y la inocencia. Dice, en vez de la ciudad atestada, busca algún lugar, página 122 del mismo Hogar Cristiano, buscad lugar retraído donde vuestros hijos estarán hasta donde se pueda, protegida de la tentación, y allí educarlo para ser útiles. El profeta Ezequiel enumera las causas de las que condujeron al pecado de destrucción de Sodoma. Soberbia, hartura de pan, abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido. Ezequiel el menesteroso, Ezequiel 16:49. Todos los que quieran escapar de la suerte de Sodoma deben rehuir la conducta que trajo los juicios de Dios sobre aquella ciudad perversa. Cuando Lot se estableció en Sodoma, en la ciudad de Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y a mandar a su casa después de él que obedeciera a Dios. No, yo mis hijos los crío para Dios fuertemente. A mí nadie me lo... No, yo puedo hacer eso en la ciudad, cuando esté contaminado. Nada. A mí la iniquidad no me va a penetrar ni a mis hijos. Bueno. Pero fracasó rotundamente. La corrupción, las corruptoras influencias que le rodeaban afectaron su propia fe. Y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellos. El resultado está ante nosotros. Muchos continúan cometiendo un error semejante. Dedicar estudio a elegir domicilio. Pídenle a Dios, estudien dónde podemos establecer nuestros hogares, tan lejos como podáis de Sodoma y de Gomorra. Entonces no es apresurado, se van a correr porque alguien dice, el pastor dijo que tienen que irse ya. No. Dedicad estudio a elegir domicilio y establecer vuestros hogares tan lejos como podáis de Sodoma y de Gomorra. De la ciudad donde tú vives, donde yo vivo. Pidámosle a Dios. Manteneos alejados de las ciudades grandes, si es posible. Estableced vuestros hogares en el tranquilo retiro del campo, si es posible. Hay que orar. Aun cuando al hacerlo no podía enriquecernos, estableceos donde impere la mejor influencia. El Señor me ha inspirado para que advierta a nuestro pueblo, página 123,
hogar cristiano, la familia de la ciudad. Que no vaya a las ciudades para hallar hogares para su familia. Se me ha indicado que diga a los padres, a las madres, no dejéis de mantener a vuestros hijos dentro de vuestras propias dependencias. Ha llegado el tiempo que a medida que Dios abra el camino, esa palabra es clave, a medida que Dios abra el camino, es una relación personal con Dios, que el hermano, el pastor, el que sea, le clame a Dios: Señor, estoy en esta ciudad, estoy en esta Sodoma, ilumíname, dame inteligencia, provéeme los recursos para ir a un lugar donde yo pueda tener una mejor influencia para mis hijos y para mí personalmente, espiritual, sana. Permíteme seguir el plan original de los grandes hombres de la historia, del plan que tú estableciste donde deberá establecerse en los hogares. Por eso dice tan bonito aquí, ¿verdad? Ha llegado el tiempo en que a medida que Dios abra el camino, las familias deben salir de las ciudades, los niños deben ser llevados al campo, los padres deben obtener un lugar tan adecuado como se les permitan sus recursos. Debemos tener ¿qué? Un lugar adecuado según se lo permitan sus recursos. ¿Tiene para poquito? Más poquita tiene una casita. ¿Tiene para mucho? Algo más cómodo. ¿Tiene para aún más? Hágalo más cómodo. Y si pensamos que estamos en esta coyuntura final, pensando, bueno, es grande el terreno que tengo porque tengo plata, como para eso trabajé, para eso me esforcé y compré, entonces, como dice el Nahuay, van a ver terrenos que van a vender con frutales ya produciendo, con aguacate, con naranja, con frutos, pues. Una tierra ahí que ya está trabajada y está en producción, las van a vender barata y yo puedo comprarla. Bueno, aunque sea muy grande, yo pienso cuando mis hermanos quieran salir y les puedo ofrecer entonces una parcela para que él viva allí también, retirado de mí, no es que va a vivir pegado, retirado. Y en las huidas de emergencia, ¿verdad? Cuando venga la ley dominical, es una salida de la ciudad, esas huidas en emergencia, estas son salidas, muy diferente de huidas, salida. El que tenga los recursos, el que tenga la iluminación de Dios, el que tenga la certeza, el que Dios ve que le abrió el camino, váyase. El que no, bueno, órele a Dios, porque ese es el plan original. Pero llegará un momento, ley dominical y todo, y más adelante, que ya es una huida, hay que escapar porque si no lo matan a uno. Es muy diferente, ¿verdad? Los padres deben obtener un lugar tan adecuado como se lo permite sus recursos. Aunque la vivienda sea pequeña, debe haber junto a ella tierra que se pueda cultivar. Los padres pueden obtener casitas en el campo con tierra de cultivo, donde puedan tener huertos, donde puedan cosechar verduras, frutas, menudas, para reemplazar la carne que tanto corrompe la sangre que corre por las venas. Hogar cristiano, la familia de la ciudad, página 123. En tales lugares, los niños no estarán rodeados de las influencias corruptoras de la vida en la ciudad. Dios, otra vez, Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales lugares fuera de la ciudad. ¿Quién nos va a ayudar? Dios. Entonces hay que confiar en Dios. Hay que ponerse en las manos de Dios. No es lo que dice el pastor, lo que estoy hablando yo aquí. Es Dios quien va a mostrar a las familias personalmente. Ya es hora. Y Dios va a abrir el camino. Dios va a proveer los recursos. Dios sí sabe dónde están esas tierras que hoy nos imaginamos, por ejemplo, aquí en este país, infectadas de ladrones sin vergüenza, se roban todo. Bueno, Dios, si ve que hay que salir, Dios escogerá el lugar, te lo mostrará a ti, a mí. Esa es la fe. Creemos en el Dios de lo imposible. Y aquí lo está diciendo otra vez. Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales hogares fuera de la ciudad. Dedicad estudio a elegir domicilio y establecer vuestros hogares tan lejos como podáis de Sodoma y de Gomorra. Ha llegado el tiempo en que a medida que Dios abre el camino, en la medida que Dios abra el camino, Dios nos habla a nosotros. Dios nos dirige a nosotros. Dios dirige a su pueblo. El Espíritu Santo dirige a su pueblo. No soy yo como ministro, no soy yo como anciano, como pastor, ni porque lo dice fulano que tiene mucha experiencia. Es Dios, usted lo oye, ¿verdad? Pero usted como los bereanos lo somete a lo que dice Dios, a lo que está en la Biblia, a lo que está en el Espíritu de profecía. Entonces usted, pastor, yo como ministro del Evangelio, como anciano, ¿verdad? Como profesor, lo que sea, como laico que estoy predicando aquí, no estoy llamado como predicador a tal vez, no que no vaya, no que esto. Yo puedo aconsejar, yo puedo orientar,
pero debo dejarle la participación a Dios, que sea el que dirija, que ponga en práctica todos estos consejos que acabo de leer. El capítulo 21 de este mismo libro. Siempre que se pueda, Dios abrirá el camino. Estudien para ver dónde es que Dios le va a mostrar. Dios ayudará a su pueblo a conseguir, a encontrar tales hogares fuera de las ciudades. Mire todas esas promesas. Ahora mire el capítulo 21, hogar cristiano. Siempre que se pueda, es deber de los padres establecer su hogar en el campo para beneficio de sus hijos. Bueno, que estamos en la ciudad, ahora todavía no hemos podido. Todavía no hemos sentido que Dios nos ha abierto el camino. Pues. Pero mientras estamos aquí, estamos predicando, estamos trabajando, estamos haciendo la obra de Dios. Los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas. ¿Usted quiere ser reyes y reina? Son reyes y reinas. Qué bonito, ¿verdad? Los padres y madres que poseen un pedazo de tierra. Qué hermoso. Esta palabra. La página 348-349. El libro Educación Cristiana. De donde sacan esta cita. Página 349, Educación Cristiana. Los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo, son reyes y reinas. Mire lo que dice aquí en la página 348 del libro Educación Cristiana. Mándese a los niños a la escuela situada en la ciudad, donde cada clase de tentación espera para atraerlo y desmoralizarlo. Y la tarea de edificar el carácter será 10 veces más ardua para los padres y los niños. 10 veces más difícil educar aquí en la ciudad, edificar un carácter. Aun cuando es un colegio cristiano, pero la mayoría son del mundo, no son adventistas, no son evangélicos los que están en el colegio cristiano. Son del mundo. La gente ve nuestros colegios religiosos como reformatorios y manda los hijos más problemáticos en el mundo para que los reformemos allá en el colegio. Y allí están nuestros hijos. Y como la mayoría de ellos sí consiguen para pagar la cuota de un colegio, entonces la minoría de los que son religiosos no tienen con qué pagarlo. Entonces el 70, 80, hasta 90% de la población en un colegio adventista el séptimo día son gente que no son adventistas el séptimo día, que traen hábitos, costumbres, cosas religiosas diferentes a las nuestras. Ustedes están expuestos a toda una serie de tentaciones terribles. Muy difícil. 10 veces más difícil, dice la revelación. Dice aquí, la página 130 de Hogar Cristiano. Mientras Dios me dé fuerza para hablar a nuestro pueblo, continuaré invitando a los padres a abandonar la ciudad y a establecer sus hogares en el campo, donde puedan cultivar el suelo y aprender del libro de la naturaleza las lecciones de pureza y sencillez. Las cosas de la naturaleza son los ministros silenciosos de Dios, que Él nos dio para que nos enseñen verdades espirituales. Nos hablan del amor y declaran la sabiduría del Altísimo Maestro. Me agradan las hermosas flores, son recuerdos del Edén que dirigen nuestra atención a la patria bienaventurada en la cual pronto estaremos si somos fieles. El Señor encausa mis pensamientos hacia las propiedades de las flores y de los árboles para comunicar salud. Las flores y los árboles comunican salud. Así termina este capítulo 21 de ventajas del campo. Repito, mientras Dios me dé fuerza para hablar a nuestro pueblo, continuaré invitando a los padres a abandonar las ciudades y establecer sus hogares en el campo. ¿Para qué? Donde puedan cultivar el suelo y aprender del libro de la naturaleza las lecciones de pureza y de sencillez. Las cosas de la naturaleza son los ministros silenciosos de Dios. Revelación maravillosa
de este plan que Dios quiere que siempre lo tengamos presente. Hay otro libro que habla de estas cosas, Una invitación a vivir en el campo, mensajes de Tomo 2, maravilloso, y guiados por la providencia divina. Un poquito de lo que estaba aquí escrito, porque a veces no, que eso te están descontextualizado, que aquí, que para allá. Hay demasiada iluminación. Piden el campo. Le sacó la misma conferencia general. ¿Verdad? Una recopilación de Elena White. Los mismos fideicomisarios que están allá en Estados Unidos. No decir que esto es del diablo, que los tipos no entendían, no comprendían a Elena White, porque ahora sí los grandes eruditos sí la comprenden. Ya tenemos que, si es posible, tenemos que hacer ¿cómo llaman eso? Un curso especial, un diplomado, será sacar un magíster para poder entender lo que dice el Espíritu Santo a través del Espíritu Profecía y la Biblia. No, hermanos míos, el Espíritu Santo que reveló la palabra de Dios, que reveló estos libros, Él está a tu disposición y está a mi disposición. Dejémonos guiar por Dios. Olvídese de lo que yo estoy hablando aquí. Revise, que como lo verían, lo que yo estoy hablando aquí, a ver si es verdad. Y obedézcale, oigamos a Dios atentamente, y la obediencia, como le llamamos, va a salir espontánea. Dios mostrará. No creamos en lo que nosotros podemos hacer, en lo que Dios puede hacer con nosotros, en la medida que nuestra voluntad se somete, se sumerge en la voluntad de Dios. Una invitación a vivir en el campo, capítulo 45, mensajes del Tomo 2. La página 407. Los niños no deben estar expuestos por más tiempo a las tentaciones de las ciudades que están maduras para su destrucción. El Señor nos ha amonestado y aconsejado para que saliésemos de las ciudades. Por eso no debemos hacer más inversiones en ellas. Padres y madres, ¿cómo consideran las almas de vuestros hijos? ¿Están preparados los miembros de vuestra familia para ser trasladados a las cortes celestiales? ¿Los estáis preparando para que sean miembros de la familia real? Tremenda reflexión, ¿verdad? Nos encontramos allí en esto del espíritu de la profecía. Los padres deben comprender, la página 407 de Mensaje de Tomo 2, que la educación de sus hijos constituye una obra importante. El campo ofrece oportunidades para una abundante de ejercitación en la práctica de hacer lo que debe ser hecho y que proporcionará salud física. Fuera de las ciudades, mi mensaje para la educación de los hijos. Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y mujeres, página 408, mensaje de Tomo 2, mensaje selecto Tomo 2, con el fin de lograrlo, inventa toda clase de novedades y diversiones y toda clase de recursos que resultan excitantes. Y las ciudades del mundo están llegando a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. ¿Quién será amonestado? Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideráis que es una gran privación el tener que trasladarlo a los cerros y a la montaña, sino buscar un retiro donde poder estar solo con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Dios desea que vivamos con amplitud de espacio. Su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. Él quiere que sus hijos lleven a su familia fuera de las ciudades a fin de prepararla para la vida eterna. En un poco de tiempo más tendrán que abandonarla. Estas ciudades están llenas de toda clase de impiedad, asesinatos, suicidios. Satanás está en ella. Si nos colocamos bajo la influencia objetable, podemos esperar que Dios realice un milagro. Las instituciones deben ubicarse en zonas rurales. Está interesante. Todavía se da esta instrucción, página 409. ¿Cuál? Salid de la ciudad. Hablando ahora con la organización. Estableced vuestro sanatorio, escuela y oficina lejos de los centros de las ciudades poblacionales. Ahora hay muchos que prefieren quedar en la ciudad, pero dentro de poco llegará el tiempo cuando todos los que deseen vivir, ver y oír el mal se trasladarán al campo, porque la maldad y la corrupción aumentan a tal grado la atmósfera misma de las ciudades que parecerán estar contaminadas. Hermanos, pastores, salid de las ciudades, estableced vuestro sanatorio o escuela y oficina lejos de los centros poblados. Se está obedeciendo esa orden. No, que es difícil. Este es el ideal. Página 410. Hasta donde sea posible,
nuestras instituciones deberían estar situadas lejos de las ciudades, hasta donde sea posible. Es el ideal, pero no cuestione al que dice que sea el ideal. Deben tener obreros para esas instituciones. Y si estas están ubicadas en las ciudades, eso significa que la familia de esos obreros deben establecerse en ellas. Pero no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades, donde hay perturbaciones, confusión constante. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo donde puedan poner su casa en la tierra, no un apartamento arriba del otro, etcétera. Y cultivar sus propios frutales, verduras, donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios. Llevar a vuestra familia lejos de las ciudades. Está comenzando la introducción a los puestos de avanzada. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo: no serán amonestadas las ciudades, sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante su visita realizada para advertir de lo que acontecerá sobre la tierra. Esta cita se va a los extremos. Quien va a evangelizar la ciudad son los que vienen de los puestos de avanzada, que la visitan. Esos puestos de avanzada que la misma organización le toca formar. ¿Cuáles son esas instituciones que van a estar allí? Las instituciones, ahorita lo vamos a leer. Dice, instituciones de salud, de educación, de oficina, que leímos ahorita. Salir de la ciudad, establecer vuestro sanatorio, escuela y oficina. De allí vendrán obreros a trabajar por las ciudades. Trabajar por las ciudades. Luego viene el método de Enoch, del mismo Juan. Familias también que se organizan como sostén propio. Preparan jóvenes también. Viven en el campo y van a la ciudad. La iglesia misma fomenta restaurantes en la ciudad. Y quienes trabajan allí una semana, eso está reglamentado en el Espíritu de Profecía, trabajan en la ciudad y la otra semana se van para el campo. Luego viene otro grupo. O sea, viven en el campo y trabajan en la ciudad. En la ciudad, templos. Fundar muchos templos para que la gente conozca la palabra de Dios. En la medida que va conociendo la palabra de Dios, va a haber personas que van a permanecer. No es que todo el mundo se va a ir para el campo. No va a haber diezmo, no va a haber ofrenda. Entonces, y los que están allá no va a haber diezmo y ofrenda porque los que están en el campo ¿será que no producen? ¿Será que no tienen ganancia de nada? Pensamientos absurdos completamente. Entonces, estos puestos de avanzada, la organización, ¿verdad?, a través de sus instituciones, crea con sus hijos allí en esas escuelas que están en ese campo, sus universidades que están allí, donde los controles del gobierno no van a ser tan fáciles, pueden ejecutar los planes tal cual como los hace Dios. Pero en la ciudad los controles son más fuertes. También está explicado en el Espíritu de Profecía. Entonces, ¿quién va a evangelizar? Es desde esos puestos de avanzada, de la misma organización, de los mismos laicos organizados en grupos de sostén propio, para trabajar en favor de la obra, así como lo hace la OSI, una organización internacional que trabaja con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sin disidencia y nada de esas cosas. Preparan muchachos para como obreros misioneros, así como en Chinaco, en Pamplona, en diferentes sitios, por ejemplo en Colombia, en Centroamérica, donde hay lugares donde en armonía con la iglesia, está en conflicto, ellos también preparan misioneros, tienen su administración personal, ¿verdad? Pero son leales a la iglesia, se le dan los diezmos a la iglesia, contribuyen a las campañas de salud, campañas de evangelismo. Son misioneros que están preparando a esos muchachos, más los misioneros que preparan la Universidad Adventista, etcétera, etcétera. Y se convierten en como puestos de avanzada para llevar el mensaje a la ciudad y volver. Las visitan, la están visitando usted, pastor. Usted está de visita, está clavado aquí en la ciudad. El ideal es este que estoy leyendo yo aquí. Dice, el Señor nos ha indicado iglesia, pero no instituciones en la ciudad. Página 411, mensajes de Leo tomo 2. El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde los puestos de avanzada ubicados fuera de ellas. En esas ciudades debemos tener casas de culto con monumentos de Dios, pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos y a la preparación de los obreros deben establecerse fuera de las ciudades. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida de esta ciudad. Repito, el Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada. Estos puestos de avanzada, ¿verdad?, como organización, lo van a constituir, ¿verdad?, las casas de publicaciones, las instituciones de salud, las instituciones educativas,
Y de allí emerge un grupo de obreros que va a trabajar. Ellos también constituyen puestos de avanzada. No lo podemos negar. Y al revés, también los laicos forman sus puestos de avanzada para trabajar y evangelizar a la gente que está en la ciudad. Y los que están en el nuevo campo, también hay gente que predicar el evangelio. También le predican a los que están allí mismos, pues. O sea, es una armonía, no es que no, los puestos de avanzada solamente lo hacemos nosotros la organización, como decían unos doctores de teología merece usted. Y entonces los laicos no, que somos nosotros nomás los que vamos a evangelizar, los pastores no, mano, aquí está un equilibrio, que hay que respetarlo y hay que aceptarlo. Dice la página 412, cuando el poder con el que se inviste los reyes es aliado de lo bueno, ello se debe a que el que lleva la responsabilidad está bajo la influencia divina. Cuando el poder está aliado a la maldad, está ligado a los instrumentos satánicos y obrará para destruir a los que son propiedad del Señor. Oiga esto, hermano. Página 412, mensaje de tomo 2. Capítulo 45. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en lugar de donde debería estar el sábado de Dios. Y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón, hace más de 100 años, veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembran. De este modo podrán criar a sus hijos en los hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener las cosas dispuestas para la crisis. Porque llegará un momento, o hay otra cita que dice, donde no se podrá comprar y vender. Y si nos agarra ese golpe aquí en la ciudad, donde para poder comprar y vender es un ticket, es un bono, o sea, estamos sometidos a la voluntad del gobierno, de los grupos que se organizan dentro de la misma ciudad para distribuir lo poquito, lo mucho de los alimentos hacia donde vamos. Vamos hacia un control universal. No podrán comprar ni vender. Y ya aquí se está advirtiendo y una crisis bravísima, hermano. Mientras que si usted, así que en este momento coronavirus, usted tiene vecinos a 100 metros que siembran papa, que siembran cambur, y usted siembra, por ejemplo, yuca y siembra grano, podemos hacer trueque. Y no hay ningún rollo. Si nuestra agua viene de un manantial que no depende de una central hidráulica, de una planta que produzca el agua con la fuerza motriz de la gasolina, del gasoil, del gas, del vapor, lo que sea, es mucho mejor porque tenemos independencia. No nos va a confinar como nos ha confinado el coronavirus. Y cuando uno ve la ventana por vista, este como que viene para quedarse, dice muchos científicos. Y vienen otras pandemias más terribles. Usted lo sabe, pues la Biblia lo dice así. ¿Y qué vamos a hacer? Quedar atrapados como el mundo quedó atrapado aquí en la ciudad, nosotros aquí en la ciudad. Con nuestras iglesias cerradas porque no podemos ni siquiera darnos un abrazo, saludarnos. Mientras que en el campo es diferente. Hay aire libre, se respira aire libre. Ya lo decía el Espíritu Profecía. Nos contagiamos más fácil en la ciudad, nos contaminamos más fácil en la ciudad. Entonces tenemos que orar a Dios. Y por último, hermano, es un problema que se presentó en Battle Creek, la página 414. Dice al pie de página, como 100 a 200 personas querían salir rápido de Battle Creek en función de los consejos que dio el Nahuay. Estaba acumulado de gente. ¿Qué fue lo que se dijo allí? Así como el pastor salió diciendo, no, que hice para el campo ya, que aquí, que para allá. Navigué. ¿Qué es el momento? Deje que Dios le indique a su pueblo. No se ponga usted, esta es la hora, este es el momento. Será para usted y para que lo sigan usted. Pero deje que Dios, así como Dios le mostró a usted, también me puede mostrar a mí y le muestra a nuestro hermano. Lo acabamos de leer. Pero como somos tan dependientes, tenemos una mente colonial, tenemos una mente de dependencia terrible, que no aceptamos que Dios obre, que nos hable, sino que tiene que hablarle a través de este que está hablando aquí, o de un pastor, o de un erudito, y mientras más sabio sea la persona, no, esa es la voz de Dios. No, hermanos míos, Pablo sería Pablo, pero los bereanos decían, Hechos 17, 10, 11, hay que revisar lo que dice Pablo, decir, está conforme a la Escritura. Aquí no hay por dónde coger. Bueno, un movimiento, querían salir alborotados rápido, dice. Bueno, miren lo que dice aquí. No deben realizarse movimientos imprudentes motivados por el consejo de salir de Battle Creek. No hagáis nada sin buscar la seguridad de Dios, quien ha prometido darla liberalmente a todos los que la piden. Buscar la dirección de Dios.
sin reconvenir a nadie, sin estar echándole látigo a nadie. Todo lo que se puede hacer es aconsejar e informar. Mire lo que recomendó Elena White. La gente quiere hacer lo que tenemos que salir ya y tenemos 100, ya estamos preparados. Aconséjelos, oriéntenlos. No que eso del diablo no se puede vivir en el campo ya no, eso es muy difícil, que esto aquí, y que unos cuantos fracasaron, entonces todo el mundo tiene que fracasar, como decía un doctor de estos teólogos. No, hermano mío, fíjese de eso. Lo que se puede hacer es ¿qué? Aconsejar y informar. Y luego dejar a los que están convencidos acerca de cuál es su deber, que actúen bajo la dirección divina y enteramente dispuestos a conocer a Dios y a obedecerle. Un movimiento que estaba allí que quería aconséjenlo, oriéntenlo, que busquen a Dios, que pidan revelación de Dios, que vayan a los hermanos de experiencia. Más adelante no lo voy a decir por el tiempo, ya que se me está acabando. Oigan los consejos, aquí están los libros, aquí está todo reflejado. Esto es tan bonito, miren, que hasta la gente que tiene que salir como ministerios personales, mire como dice el ministerio de curación, hay que pedir consejo. Dios dirige a su pueblo. En la página 146 del ministerio de curación, asistencia a los desvalidos, mire cómo dice: necesitamos familias de misioneras que vayan a establecerse en regiones desoladas, vayan a ocupar regiones desatendidas, hombres, buenos agricultores, hombres de finanzas, constructores y personas aptas en las varias artes y oficios para mejorar las condiciones de aquellas tierras, implantar industrias, preparar humildes viviendas y ayudar a sus vecinos. Y de esa manera esa industria darle empleo a los hermanos que se van para el campo. Ministerio de curación, cuánta falta hace ese equipo de personas para ayudar a otros allí. Y aquí en el libro de la ciudad al campo, Elena G. White, la página 26, Fundación de las Industrias para la Familia. Los creyentes que viven en las ciudades tendrán que trasladarse al campo a fin de salvar a sus hijos de la ruina. Será necesario fundar industrias que proporcionen trabajo a esta familia que se van para el campo. Se está haciendo eso, se va a hacer eso. Este es el consejo de Dios, ¿verdad? Dice, los dirigentes del colegio de D&D deberían estudiar las posibilidades de que estas instituciones instalen dichas industrias a fin de que los miembros de nuestro pueblo que desean abandonar las ciudades puedan adquirir hogares modestos sin hacer grandes desembolsos y que también puedan encontrar trabajo. Ambas instituciones ofrecen perspectivas favorables y alentadoras para el desarrollo de ese plan. Se las debe analizar. Qué bonito, ¿verdad? Las instituciones, esos puestos avanzados que están allá, creen industria para que los hermanos que se van para el campo consigan trabajo allí en esas industrias, no estén pelando, no estén sufriendo tanto. Está haciendo eso la organización, está haciendo eso la obra. Si no lo está haciendo, ese es el mensaje que tienen que hacer. Eso es lo que hay que activar. Esa es la verdad que está revelada. Usted, hermano, y este que está hablando aquí, que estamos en la ciudad, oramos para que Dios nos diga el momento, abra el camino, nos ilumine para también cumplir con el propósito de Dios de tenernos en el campo, para consagrarnos con nuestros hijos como familia y llevar el evangelio en el campo, llevarlo a la ciudad y volver al campo. Las instituciones, nuestros pastores, todos los dirigentes también, sus oficinas, sus sanatorios, sus casas editoriales, sus escuelas, sus instituciones grandes en el campo, y allí también criar a sus hijos. Sus obreros, los hijos de los obreros estén allí para formarse también, no para ser uno ignorante, no, formarse también, y en esa industria, en pro de la alimentación, en pro de la salud, también generar empleo para los hermanos que también se van para el campo. Y quedará una gran mayoría aquí en la ciudad, que en la medida que Dios le va revelando y Dios le va mostrando, también va a salir. Y juntos, laicos, pastores, todos como una sola comunidad dirigida por el Espíritu, daremos el mensaje a esta ciudad. Y a la final, hermano, cuando se cierre la gracia, se acabará el mensaje y ya los que quedemos fieles y vivos, hermano, aguanta la pena de la apretura de Jacob, la angustia de Jacob, ¿verdad? Y nos tocará huir entonces a lugares metidos. Ya es huir, no es salir, ya es huir porque el gobierno, la sociedad no nos permite que estemos allí. Somos la piedra en el zapato, somos lo más horrible. Bueno, después del cierre de gracia, todavía estamos saliendo a escondidos allá.
lo más profundo, Dios nos protegerá. No que los drones nos van a ver, que los satélites, hermano, Dios tiene manera de cómo bloquear todo eso. También oí otro doctor en teología, estos sabios de allá, muchos de ellos de Miami, que me parece que no leen estas cosas y no creen en estas cosas, que están tratando de desvirtuar estas cosas. No, que los drones, que los americanos saben dónde están, los rusos, los chinos, ellos podrán tener la tecnología que sea, pero Dios bloquea, Dios cuida a su pueblo. Y si lo dice así, que vamos a ser protegidos en esas cuevas, allá en lo más recóndito de la montaña, por algo Dios nos va a mandar para allá. Y nadie nos va a encontrar para recibir ya al glorioso, amado y la razón de ser de nuestra vida, a Cristo Jesús. Bueno, que esto haya sido como estímulo a seguir estudiando en todos estos libros esta verdad tan maravillosa de la salida al campo en armonía con lo que dice la Biblia y con lo que dice el Espíritu Profecía. Rumbo a Jerusalén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiar, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, atención, la vista levantar, la redención, la redención, la redención, Luis.